viendo las patologías virales respiratorias, de las cuales ahora estamos sufriendo una pandemia severa y que posiblemente mañana veamos. Los virus, las enfermedades asociadas a los virus respiratorios. Los virus respiratorios son muy comunes. Son muy comunes y son de varias familias. Los rinovirus, los coronavirus, del cual ha surgido esta variante actualmente, los virus sincitial respiratorio, adenovirus, virus de la influenza A y B. Todas estas familias de virus pueden producir patologías respiratorias de diferente naturaleza. Lo más frecuente que produzcan son resfriados comunes o gripe. En algunas circunstancias van a degenerar y van a complicarse con procesos infecciosos neumónicos. Dentro de estos virus tenemos a los coronavirus, que han existido desde hace miles de años, que han cohabitado con los seres humanos, que producían episodios de resfriado común, pero al producirse una nueva mutación ha aparecido un nuevo coronavirus que es el que está produciendo la pandemia actual. Obviamente un tema de resfrío común parece un tema banal en este momento, pero es importante que ustedes sepan cómo es el resfrío común para poder diferenciarlo de esta patología actual que es el coronavirus. El resfrío común, como todos lo han tenido, es un proceso autolimitado leve que produce una alta morbilidad y ausentismo de escuelas, de colegios, ausentismo laboral. Está producido sobre todo por el rinovirus, en un 50% de los casos. También los coronavirus producen episodios de resfrío común con brotes epidémicos cada 2-3 años. Los virus de la influenza A y B y los virus de la parainfluenza sincitial respiratorio. Todos estos virus pueden producir episodios de resfrío común. Lo más frecuente son los rinovirus. De esta familia de rinovirus existe por lo menos 100 inmunotipos diferentes, 100 variables diferentes. Por lo tanto, todos tenemos resfriado común en forma frecuente. En nuestra vida, no vamos a tener resfrío por los 100 inmunotipos diferentes, porque, bueno, obviamente no vamos a vivir 100 años, ¿no? Sin embargo, la presencia de estos rinovirus son un problema importante porque van a degenerar en cuadros gripales con alta morbilidad. Infectan a los hombres y a los primates y tienen una distribución universal. Se presenta sobre todo en épocas estacionales de otoño e invierno y obviamente se transmiten por la vía aérea. Todos los virus respiratorios se transmiten por vía aérea. Todos los virus se transmiten por vía aérea, incluyendo actualmente el coronavirus. Todos se transmiten por vía aérea en espacios cerrados con un contacto cercano. El resfrío producido por un rinovirus es un proceso leve autolimitado. Y este rinovirus está presente en las secreciones nasales hasta el 5.º día.
Una de las características importantes de los rinovirus es que están presentes en la mucosa nasal. Producen un proceso inflamatorio leve, un daño leve de la mucosa nasal, pero con gran cantidad de proteínas. Produce una gran cantidad de proteínas. De ahí que una de las características del resfrío común es la presencia de una rinorrea, estornudos en forma importante. A diferencia del coronavirus, por ejemplo, que no produce una afección nasal importante. Los resfríos se caracterizan sobre todo porque van a producir una gran rinorrea con secreción de proteínas. La presencia de estos rinovirus producen anticuerpos neutralizantes, anticuerpos del tipo de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Pero estos anticuerpos solamente van a producir inmunidad a un determinado serotipo de virus. Y vemos que aquí hay por lo menos 100 inmunotipos diferentes de rinovirus. Por lo tanto, uno puede tener un resfrío común 1 o 2 veces al año, o cada año tener un serotipo diferente del rinovirus y sufrir de un resfrío común, porque la inmunidad solamente se produce al serotipo del rinovirus. Tiene un periodo de incubación de 2 o 3 días y los síntomas sobre todo son respiratorios. Característicos del resfrío es la rinorrea acuosa, los estornudos, la obstrucción nasal. Si una persona tiene estos síntomas actualmente, uno puede decir que es un resfrío común y que no es un coronavirus. Sin embargo, en esta época, estos síntomas respiratorios obligan a tener que hacer estudios para determinar si no estamos frente a un coronavirus. Hay una tos irritativa y dolor de garganta o dinofagia. Esto, por ejemplo, también es característico de un coronavirus, lo mismo que una fiebre, la cefalea, el malestar general. Una duración de síntomas de alrededor de 10 días. Esto nos permite diferenciar y decir que quizás la presencia de un compromiso, sobre todo a nivel del tracto respiratorio superior, a nivel de la mucosa del nasal, faríngea, sin compromiso, sin mayor compromiso del pulmón, pueda llamarse un resfrío común y no un coronavirus. Sin embargo, los episodios de resfrío común pueden asociarse a complicaciones, pueden ser el origen de unas complicaciones. Complicaciones como la otitis media aguda, producido por el mismo virus o por sobreinfecciones bacterianas. Una sinusitis bacteriana aguda. Puede, en personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede dar origen a exacerbaciones del asma, exacerbaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y también pueden asociarse a infecciones bacterianas del sistema respiratorio inferior, o sea, neumonías. Esto no es muy frecuente con los resfríos comunes, a diferencia de lo que actualmente vemos en la pandemia que actualmente estamos viviendo. Indudablemente, si solamente es un cuadro de resfrío común, eso va a ser un cuadro benigno. Vamos a poder diferenciar a esos pacientes y tratarlos en forma domiciliaria sin mayores problemas, para evitar que no exista una sobrecarga del sistema de salud como actualmente está sucediendo. Entonces ustedes van a tener que
aprender a diferenciar lo que es un resfrío común quizás en su núcleo familiar y poder dar un tratamiento domiciliario sin tener que ir a los hospitales para sobrecargar el sistema de salud. Un resfrío común, el manejo sobre todo es sintomático, con reposo domiciliario, descongestionantes nasales como la efedrina, analgésicos, antipiréticos, ibuprofeno, paracetamol, una combinación de descongestionantes con analgésicos, lo encuentran ustedes en los antigripales comunes. Los antigripales comúnmente tienen una combinación de analgésico con descongestionante nasal. Si la tos irritativa es muy molestosa, se puede usar antitusivos. La codeína, el dextrometorfano. Hay jarabes que tienen ya una combinación de antitusivos, analgésicos y descongestionantes. Vienen en una combinación que permiten dar en una sola posología todo el tratamiento que puede requerir un simple resfrío común. Indudablemente los antibióticos no son útiles para el resfrío común. El cuadro viral no se trata con antibióticos. Sin embargo, el resfrío común en ciertas personas de alto riesgo puede complicarse con infecciones bacterianas. Hemos visto la otitis media, la sinusitis, una bronquitis o neumonía. Entonces, en ese caso, cuando se detecta la presencia de una complicación bacteriana del sistema del tracto respiratorio superior, entonces la administración de antibióticos para esa complicación bacteriana es útil. Para los cuadros de resfrío común producidos por rinovirus, no se ha demostrado ninguna utilidad en la administración de antivirales. Sin embargo, los antivirales del grupo de la amantadina, rimantidina, pueden tener algún beneficio. Entonces, un cuadro de resfrío común afecta sobre todo al tracto respiratorio superior, a la mucosa nasal, a la mucosa faríngea, y se caracteriza sobre todo por una rinorrea, estornudos frecuentes, congestión conjuntival, nasal, y esto no se presenta en el coronavirus, como vamos a ver mañana cuando podamos ver lo que significa el coronavirus. Ustedes tienen que aprender a distinguir esa patología, porque les va a permitir a ustedes evitar que las personas que tengan un resfrío común tengan que terminar yendo a los hospitales. En estas épocas de pandemia, donde los hospitales están saturados con pacientes con coronavirus, no es prudente que enfermos que tengan un resfrío común, que ustedes puedan caracterizar que esa persona tenga un resfrío común, termine yendo a los hospitales. Ustedes van a poder hacer un tratamiento de un resfrío como lo han hecho durante toda su vida. Todos han tenido un resfrío común y saben cómo es eso. La prevención de una forma de controlar la diseminación de los virus es la prevención. Evitar el contagio por la inhalación, el lavado de las manos, reposo domiciliario, aislamiento. La inmunización activa con vacunas tiene una cierta eficacia dudosa. Sin embargo, en personas de alto riesgo, en personas que tienen patologías crónicas, en personas mayores, es necesario que tengan una inmunización contra los virus del resfrío.
La humanidad ha cambiado tanto ahora que muy posiblemente nosotros o las personas mayores con patologías asociadas tengan a partir de ahora que tener una vacunación anual contra el resfrío común, una vacunación anual contra el virus de la influenza. Y ahora posiblemente se va a añadir una vacunación contra el coronavirus. Entonces nosotros vamos a tener que vivir vacunándonos cada año contra todos estos infecciones virales respiratorias. Vacunándonos cada año porque los virus, los rinovirus, hay 100 inmunotipos diferentes. Los virus de la influenza también tienen varios serotipos diferentes, como vamos a ver enseguida. Y los virus del coronavirus, actualmente el SARS-CoV-2, está mutando. Entonces, una de las características de los virus es de que cuanto más se reproducen, cuanto más se multiplican, ya sea en el humano o en los animales, cuando existe una mayor multiplicación de los virus, estos empiezan a tener variaciones genéticas, mutaciones menores o mayores, y hace que empiecen a aparecer nuevos serotipos de virus, nuevos serotipos de rinovirus, de influenza, nuevos serotipos de coronavirus. Es por eso que, aunque uno diga que la eficacia es dudosa de la inmunización activa para los resfriados, es de que de ahora en adelante la humanidad va a tener que vivir vacunándose en forma anual, no solamente para el coronavirus. En este tiempo todo el esfuerzo está hecho para controlar esta pandemia, tratando de inmunizar contra el coronavirus a la mayor cantidad posible de la gente para detener la pandemia. Sin embargo, nosotros cuando entremos en invierno dentro de un mes, 2 meses, podemos empezar a tener una mayor incidencia de los virus de la influenza. Y eso ser otro problema añadido al coronavirus. Por eso es de que la inmunización activa contra las infecciones virales va a tener que ser una inmunización anual, no solamente contra los virus del resfrío, también contra los virus de la influenza y también para los coronavirus. Ustedes deben aprender a distinguir lo que es un resfrío común para dar un tratamiento sintomático a sus familiares y evitar que esas personas terminen yendo a los hospitales. Hay otra forma de virus, que es el virus de la influenza. El resfrío común es una enfermedad leve autolimitada, quizás a la vía respiratoria superior. La influenza también produce una infección de la vía respiratoria superior, pero con síntomas sistémicos más severos. Es lo que los abuelitos decían, la gripe quebrantahuesos. Eso significa que hay más dolor muscular, más compromiso sistémico. Y está producido por el virus de la influenza, que en muchos casos pueden ser asintomáticos o tener una afección multisistémica. Cuando hay una afección multisistémica, obviamente aumenta la mortalidad de las personas. Los virus de la influenza son 3 tipos de virus, A, B y C.
Epidemiológicamente, los grupos de virus importantes para la infección del humano son el del grupo A y B. Tienen una alta difusión. Es un problema de salud pública porque presentan una alta difusión. El momento que empiecen a aparecer casos de influenza, vamos a tener un problema mayor, porque no solamente vamos a estar viviendo con el coronavirus, sino que el virus de la influenza también puede introducirse como un problema epidemiológico mayor y generar casos de influenza severos. El problema de los virus de la influenza es que también tienen una variabilidad genética. Los antígenos de los virus pueden mutar. Esa es una característica de todos los virus. Pueden mutar y al mutar aparecer nuevas especies. Producen una alta morbilidad y pueden degenerar también en pandemias. ¿Se imaginan ustedes el problema que puede haber si tenemos una pandemia de influenza este año junto con una pandemia de coronavirus? ¿Qué va a ser de la humanidad? Se presenta en las épocas de otoño, invierno, de las variantes A y B, sobre todo en los niños y adultos jóvenes. Y la inmunidad solamente se presenta a la cepa infectante de ese momento. O sea, nosotros podemos tener una cierta inmunidad para una cepa del virus de la influenza, pero si este año sale una nueva variante del virus de la influenza, se produce una variación antigénica y se origina un nuevo virus de la influenza, podemos tener otra pandemia, no solamente por el coronavirus, sino también por la influenza, lo cual obviamente es un problema gigantesco. Este virus de la influenza es un ortomixovirus. En realidad todos los virus, lo único que tienen, los virus no son organismos complejos como una bacteria, por ejemplo. Las bacterias, por ejemplo, algunas bacterias producen enzimas, los estreptococos producen estreptoquinasa, beta-lactamasas, producen enzimas. Los virus son organismos tan simples que lo único que tienen es una capa lipídica de proteínas como membrana. En su superficie, este virus de la influenza es como el coronavirus, tiene una corona con espículas de proteínas que se las llama hemaglutinina y neuramidasa. En su superficie son así, y en su interior lo único que tienen son el RNA, junto con nucleoproteínas. O sea, no son organismos complejos. Ningún virus de la influenza ni el coronavirus puede vivir en superficies inanimadas. No puede reproducirse en su mesa, por ejemplo. Los virus, para sobrevivir y reproducirse, necesitan de células vivas, ya sea en los humanos o ya sea en los animales, pero necesitan de células vivas. No hay ningún virus que pueda sobrevivir días o años en su mesa. Todos los virus, la única finalidad que tienen es reproducirse.
Este RNA que tienen acá, lo único que hace es invadir a las células vivas de los animales o de los humanos, y lo único que, la única finalidad que tienen es replicar este RNA y producir más virus. No tienen otra finalidad, por eso de ahí el problema epidemiológico que significa la presencia de los virus. Entonces, el virus de la influenza es parecido al virus del coronavirus. Tiene una corona de espículas que son las espículas de la hemaglutinina y la neuramidasa. Y en su interior tienen el RNA. Son virus RNA con nucleoproteínas. Nucleoproteínas que permiten clasificarlos en tipo A, tipo B, tipo C. Y los subtipos de virus de la influenza se clasifican de acuerdo al tipo de espículas que tienen, de acuerdo a la hemaglutinina y a la neuramidasa. Se van a clasificar en H1, N2, H9, N5, de acuerdo al tipo de proteínas que tengan en la espícula. El virus de la influenza está presente en los hombres, los mamíferos, las aves. La hemaglutinina, el antígeno H, la hemaglutinina, esa espícula de hemaglutinina que está en la corona de este virus, permite la unión del virus a la célula y la entrada del virus a la célula. O sea, permite la adherencia del virus a una célula del epitelio respiratorio y su entrada. Mientras que la neuramidasa hace que permita la replicación viral. Una vez entrado el virus a una célula viva del aparato respiratorio a través de la unión de las hemaglutininas a la superficie celular, la neuramidasa hace que se replique el virus, que se replique esas cadenas de RNA y se generen más virus. Este virus también tiene una variabilidad antigénica alta. Si hay mucha circulación del virus, hay mucha replicación del virus en los humanos y en los animales, se produce una fragmentación de su genoma, una fragmentación del núcleo de RNA y se recombinan estos virus. Esta recombinación genética del RNA de los virus hacen que aparezcan cepas de virus distintos. El virus de la influenza tiene esa capacidad, tiene una alta capacidad de mutación. Entonces, los antígenos internos, la nucleoproteína permite clasificar en virus de la influenza A y B. Los antígenos de superficie, que es la hemaglutinina y la neuramidasa, van a generar anticuerpos en el individuo que entra en contacto con el virus, anticuerpos anti-H y anti-neuramidasa. Anticuerpos son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Estos dos antígenos internos y de superficie permiten clasificar, sobre todo el virus de la influenza A, que es el más importante en las infecciones de los humanos, permite clasificar en 15 subtipos de antígenos de superficie H. O sea, lo que significa que puede haber 15 variantes de antígenos hemaglutinina, de la H1 a la H15. Y puede haber 9 subtipos de los antígenos de la neuramidasa, N1 a N9. Entonces, imaginan, puede haber muchas combinaciones de estas dos variantes. Puede haber H1N1, puede haber H1N2, puede haber H5N1, H5N8. Muchas variantes de combinaciones de estos virus. Y de ahí que desde que se ha logrado identificar a los virus, antes quién sabe qué virus de la influenza circulaban en la Edad Media,
es que se ha clasificado a los virus de la influenza en números. Por ejemplo, en el 57 se ha identificado un virus H2N2 de la influenza. Actualmente el virus que está circulando es la variable H5N1, que ha empezado en Asia, también en Asia, y se llama virus aviar porque se ha iniciado en lugares donde había animales de corral. Antes del año 57 o 68, porque este es el año en que han aparecido las pandemias de virus de la influenza, también ha habido virus de la influenza. Y ustedes han debido leer la gripe española. La gripe española que ha sucedido entre el 1915 a 1918, 1920, es una forma de virus de la influenza. Pero indudablemente en esa época no había la tecnología suficiente para identificar qué tipo de virus de la influenza ha producido esa pandemia llamada gripe española. O sea, no sabemos qué tipo de virus de influenza era. Quizás era un H3N5 o quién sabe qué variable era. Desde el año 57, y de acuerdo al lugar donde se identifica inicialmente la variable, es que se clasifican a los virus ahora con estos subtipos de acuerdo a sus antígenos de superficie. Entonces estos virus circulan entre los animales de corral y los cerdos. Entonces una persona que trabaja en criaderos de cerdo y se ha resfriado con virus de la influenza, y estos virus también tienen virus de la influenza, pueden combinarse y generar una nueva variable de virus de la influenza. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en 2005 en México, donde ha aparecido la variable porcina, el virus de la influenza porcino. Ha sido detectado en trabajadores de granjas de porcinos, donde la combinación entre el virus humano y el virus de cerdo ha generado esa variable, esa variación genética que se ha llamado virus porcino, la influenza porcina. Pero en realidad no es que el chancho haya generado, sino que es una combinación de los virus humanos y genéticos. Pueden producir brotes epidémicos en otoño, invierno, en grupos familiares, espacios cerrados. Estas mutaciones genéticas del virus de la influenza pueden clasificarse como variaciones menores o variaciones mayores. Esto es importante porque las variaciones menores son variaciones del antígeno H que pueden producir un virus distinto. Son mutaciones parciales en el antígeno H, en la proteína de superficie. Pero como es una variación menor, los humanos tienen cierta inmunidad parcial por un contacto previo a otros virus de la influenza, a otro virus parecido. Por lo tanto, no generan episodios de pandemia. Sin embargo, variaciones genéticas mayores dan lugar a nuevos subtipos de virus, nuevos subtipos HN. Esto se produce por recombinación genética entre virus diferentes en los animales o entre animales y humanos. El que actualmente circula es la variante H5N1. Esta variante, cuando empezó a aparecer, al ser una mutación mayor, al ser un nuevo serotipo de virus de la influenza, no había inmunidad. O sea, los humanos
no teníamos contacto con esta variable genética del virus de la influenza y por lo tanto no teníamos inmunidad. Y de ahí el riesgo que significa que aparezca una mutación mayor del virus de la influenza, que al no haber inmunidad en los humanos puede degenerar en una pandemia, en una nueva pandemia por influenza. Las variaciones menores no van a producir pandemia porque hay cierta inmunidad parcial. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido un resfrío más fuerte que el habitual, que se llama gripe. Y esto nos ha producido una cierta inmunidad. Entonces, no tenemos cierta inmunidad a variaciones menores. Pero si aparecen variaciones mayores va a ser otro problema mundial. Estas variaciones menores hacen que la inmunidad contra la influenza dure hasta 5 años. O sea, cada 1 a 5 años nosotros podemos encontrarnos nuevamente con el virus de la influenza. Entra por la vía aérea y llega al epitelio respiratorio. En el epitelio respiratorio, dependiendo del grado de inmunidad que tenga la persona, o es neutralizado por anticuerpos de infecciones previas, anticuerpos, la presencia de inmunoglobulina G, M, o la presencia de la inmunoglobulina A, o por defensas locales como es la presencia del moco, el sistema mucociliar, y puede no producir mayores problemas que un leve cuadro viral. O pueden producir directamente, entrar y producir una infección. La proteína de la espícula H se fija a receptores celulares y esto produce inflamación y necrosis del epitelio respiratorio superior. Una vez que entra a las células, estos virus se replican cada 6 a 4 horas. O sea, si ustedes han inhalado y han entrado en contacto y han inhalado 1000 partículas de virus en un contacto, a las 4 horas pueden tener en su cuerpo 2000. A las 8 horas tener 4000 virus. Entonces, esta replicación viral rápida de cada 4 o 6 horas hace que esa generación de virus rápido destruya más el epitelio respiratorio superior. La inmunidad es específica del subtipo, mediante la generación de anticuerpos contra las nucleoproteínas, generación de anticuerpos contra los antígenos H o contra los antígenos N. Los anticuerpos contra los antígenos H neutralizan la infectividad. A esto se asocia también la inmunoglobulina A presente en la mucosa respiratoria. Neutralizan la infectividad significa que evitan que los virus penetren a las células, mientras que los anticuerpos contra el antígeno N evitan que se difunda la lesión en la mucosa, o sea, no se reproducen los virus. Sin embargo, más que los anticuerpos, y en el caso de los coronavirus que actualmente estamos viviendo, es más importante la inmunidad celular. Una vez que los virus han entrado a las células, se activan el sistema inmunitario. Las células presentadoras de los antígenos activan a los linfocitos T, sobre todo a los linfocitos T CD4, que son estas células las que van a guardar la memoria y las que en un futuro van a hacer que si yo nuevamente me infecto con un subtipo de influenza que me he contagiado, estas células linfocitos T activados, que ya tienen inmunidad, van a empezar a producir anticuerpos, van a inducir la producción de anticuerpos. Entonces es la
activación y la inmunidad celular lo más importante en las defensas que tenemos contra los virus. El cuadro clínico de un cuadro de influenza es muy parecido al resfrío. Se presenta en las primeras 48 horas de infección, es el momento de mayor transmisión del virus. Es como puede ser una gripe no complicada, con un periodo de incubación breve, con fiebre, cefalea, mialgias, decaimiento general, fiebre alta. Indudablemente esto, por ejemplo, si ustedes tienen esto, por ejemplo, en este momento no podemos diferenciar si es influenza o es coronavirus. La fiebre dura 3 días. O tener un comportamiento bimodal. Inicialmente hay fiebre, después pasa la fiebre y después de 5 o 7 días, cuando empiezan las otras complicaciones, volver a aparecer la fiebre. Hay cefalea intensa. Entonces, estos síntomas de la influenza, por ejemplo, no podemos diferenciarlo de lo que es un coronavirus. Indudablemente, si alguien tiene estos síntomas en este momento, uno lo primero que piensa es quizás es coronavirus. Hay pérdida del apetito y mialgias. Es una de las características de la influenza. Hay un dolor de cuerpo muy intenso. Artralgias, mialgias que aumentan con la movilización o la presión de las masas musculares. Esto quizás es característico de la influenza, es un dolor muy intenso en el cuerpo. Odinofagia, tos no productiva. Esto comparte con el coronavirus, congestión nasal. Es un dolor intenso en los ojos. Uno no puede ni mover los ojos porque se produce una infiltración de los músculos oculares y dolor en los músculos oculares. Por eso uno no mueve los ojos. Esto quizás es característico de la influenza. Fotofobia, lagrimeo, sensación de comezón ocular. Síntomas estos que no se presentan en el coronavirus. Este dolor intenso, por eso se llama la influenza la gripe quebrantahuesos, porque produce mucho dolor generalizado en el cuerpo, en los ojos. Esto, por ejemplo, es característico de la influenza y no se presenta en el coronavirus. Piel caliente, sudorosa, enrojecida, congestión nasal. Puede haber adenopatías cervicales. A la auscultación pulmonar, dependiendo si hay o no hay broncoespasmo o neumonía, puede haber sibilancias, crépitos. Síntomas que son difíciles en este momento de diferenciar del coronavirus. También puede haber vómitos, diarrea, que también hay en el coronavirus. Sin embargo, muchos pacientes mejoran en 2 a 5 días. Y en los ancianos puede durar mucho más tiempo. La influenza es más grave como el coronavirus, como cualquier infección respiratoria viral, es más grave en pacientes de riesgo, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, donde se puede complicar con exacerbaciones del asma, del EPOC, o se puede complicar con neumonía. Enfermedades cardíacas, diabetes, alcohólicos, inmunodeprimidos. Entonces, cualquier infección viral siempre va a ser más grave en pacientes de riesgo portadores de enfermedades crónicas. Esto también se reproduce en las neumonías. Las neumonías, patologías bacterianas respiratorias, también van a ser más graves en pacientes de alto riesgo. Entonces son este grupo de pacientes de alto riesgo en los cuales hay que hacer siempre una inmunización activa con vacunación. El virus de la influenza, por ejemplo, es más grave porque, a diferencia del rinovirus o del resfrío, se asocia a más complicaciones respiratorias, con traqueobronquitis, bronquiolitis, bronquitis aguda, neumonías víricas primarias que tienen una mortalidad alta o neumonías bacterianas secundarias.
una bronconeumonía. Hay complicaciones cardíacas con cardiomiopatía congestiva, miocarditis viral, complicaciones del sistema respiratorio superior con encefalitis, mielitis transversa. Hay una lesión muscular. La invasión de los virus a los músculos produce miositis y rhabdomiólisis, lo que puede degenerar en una disfunción renal aguda. En los niños, la influenza, sobre todo cuando se usa aspirina en los niños, por eso en los niños no hay que dar aspirina a los resfríos, menos a la influenza. El antigripal ideal para las personas, para todas las personas, es el paracetamol. En los niños la influenza puede producir un síndrome de Raynaud, que es una encefalopatía hepática producida por degeneración grasa del hígado. Esto es una complicación de alta mortalidad. Por eso no es prudente a los niños que tienen resfriado o que tienen gripe darles aspirina. Es mejor darles paracetamol, ibuprofeno. La neumonía es la complicación más importante de la influenza. En grupos de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas mayores de 65 años. Esta neumonía puede ser producida por la misma infección del virus de la influenza o por una infección bacteriana sobreagregada, o puede haber una combinación de los dos. El virus compromete directamente el parénquima pulmonar y da un daño intersticial alveolar difuso y produce el síndrome de respuesta, síndrome de distrés respiratorio agudo, un daño pulmonar severo. El virus de la influenza también produce pérdida de los cilios, lo que predispone a infecciones bacterianas sobreagregadas en pacientes que tienen influenza, infecciones por estas bacterias. Uno va a sospechar la presencia de neumonía cuando inicialmente el paciente mejora, desaparece la fiebre en 2 a 5 días, pero después nuevamente aparece la fiebre. Y nuevamente aparecen síntomas respiratorios después de una mejoría inicial. Ese comportamiento bimodal, bifásico, de una infección respiratoria hace que yo sospeche que este paciente está desarrollando una neumonía, ya sea viral o bacteriana. Y los infiltrados que produce el virus de la influenza son infiltrados de consolidación. No son los infiltrados difusos en vidrio esmerilado como vamos a ver, del coronavirus. El compromiso mixto viral bacteriano es más frecuente durante los brotes epidémicos. La miositis y la rhabdomiólisis, que se produce por una invasión de los virus a los músculos, hay presencia de partículas en el músculo estriado, va a dar lugar a esas molestias típicas de la influenza y que no se presentan en el coronavirus, que es una sensibilidad extrema a la palpación de los músculos. Hay un edema muscular y aumento de la creatinfosfoquinasa. Esta lesión muscular puede producir rhabdomiólisis, mioglobinuria y un daño renal agudo. Esta miositis y rhabdomiólisis es característico de la influenza y no se presenta en el coronavirus. Doctor. Sí. Buenas noches. No está cambiando las diapositivas, siguen la diapositiva 12. Pero aquí estoy cambiando, por eso yo leo. Sí, doctor, pero en la mayoría de mis compañeros, incluyéndome a mí, no vemos las diapositivas. Ahora sí creo que está proyectando la diapositiva 27 recién. Sigo en la diapositiva 2 del resfrío común. Ahora está en la 27, doctor. Pero ¿no han visto ninguna de las otras diapositivas? No, doctor, es como si se hubiera quedado en la número 12, en la diapo 12.
¿Y por qué no han hablado más antes? Le escribían al chat, doctor, pero no leía. No voy a estar viendo al chat más, amigo mío. Sí, doctor. O sea, en este momento están viendo esta diapositiva. Sí, doctor. Debían haber hablado mucho más antes, porque ya estoy por acabar la clase. A ver, pongo pantalla completa. ¿Están viendo esto o no ven? Sí, doctor. ¿Estás viendo Doctor, gripe, no cambia influenza? pantalla completa. ¿Qué? No cambia pantalla completa. O sea, en este sistema no cambia pantalla completa. No, doctor. Cuando sale de pantalla completa recién van a cambiar las diapositivas, pero en pantalla completa no. Tarde, pues, ¿por qué no han hablado más antes? He pasado toda la clase de la influenza, toda la clase de todas las cosas. Ahora ven esto. Sí, doctor. Debían haber hablado más antes, pues. No sabía que en este sistema Meet no cambiaba en pantalla completa. Entonces estamos por acabar las clases de la influenza, donde es importante la inmunización. En todas las infecciones virales es importante la inmunización, con virus inactivados, y en forma anual, que se inmuniza sobre todo en otoño. Esta inmunización se debería dar sobre todo a grupos de alto riesgo de complicaciones, las personas mayores con enfermedades de base, o las personas que pueden transmitir la gripe a personas en riesgo. Por ejemplo, un profesor que asiste a clases debería inmunizarse contra la influenza. Tiene una respuesta inmunitaria protectora del 70-90%. Sin embargo, debe haber una revacunación anual. O sea, la OMS decide, ahora ven esto, Sí, Doctor, de vacuna. Entonces la OMS decide qué tipo de virus. La OMS decide cada año cuál variante de subtipo es el más apropiado. La OMS decide qué tipo de virus, qué variante de virus de la influenza es la que ha predominado y para esa variante se ha hecho se ha generado la vacuna y aconseja la vacunación. Entonces, por eso es necesario una revacunación anual. La revacunación anual con diferentes variables va a aumentar la efectividad del virus. Es posible que este año nos vacunemos para o el año pasado se hayan vacunado para una variable de virus de la influenza. Y este año deberíamos vacunarnos para otra variable de virus de la influenza. Pero como no todo el esfuerzo humano está en controlar esta pandemia de coronavirus, va a ser difícil que la industria farmacéutica empiece a producir vacunas contra la influenza. Todo el esfuerzo humano está en producir vacunas contra el coronavirus. De ahí la importancia de la influenza. Y rogar que no este año o el próximo año no aparezcan mutaciones del virus de la influenza y tengamos otra pandemia respiratoria. El tratamiento de la influenza también es un tratamiento sintomático con reposo. En los pacientes de alto riesgo, donde las complicaciones bacterianas son frecuentes, o donde se determina o cuando se determina que hay una complicación respiratoria de infección bacteriana, se da antibióticos, pero siempre cuando existe infección bacteriana documentada. Los antivirales como la amantadina, la rimantidina, se pueden usar para el virus de la influenza A. Actúan inhibiendo la proteína M2.
Pero más importante en la influenza son los inhibidores de la neuramidasa. Son dos específicos, el oseltamivir y el zanamivir. El famoso Tamiflu, que hace 4 o 5 años todos queríamos tener Tamiflu para evitar el virus de la influenza. Al inhibir la neuramidasa, actuamos contra los virus de la influenza A y B. Entonces, estos son los dos grupos de virus, infecciones virales que debemos ahora conocer para poder diferenciar del siguiente tópico que va a ser el coronavirus mañana. Van a disculpar, no sabía que cuando se pone en pantalla completa no cambia la diapositiva, o no se comparte la diapositiva. Mañana vamos a hacer coronavirus en este tipo de pantalla. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor.